Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Antes de que se sienten, hermanos, servidor ha andado en diferentes lugares de este país, visitando varias iglesias, estando con diferentes hermanos de diferentes localidades. En especial, hermanos, he estado ya de tiempo que no he asistido a este lugar aquí, pero en el este, en el sur, en el oeste, y ahora en esta ocasión pues con ustedes aquí en este lugar, y para el día de mañana con mis hermanos obreros del medio oeste, pero de la localidad de Pasco y de así de todos mis hermanos a quienes pues de alguna manera tienen ese mismo corazón, ese mismo sentir delante de su Dios, les mandan un caluroso saludo que es paz a vosotros. Les pido que se sienten, hermanos. Gracias por la oportunidad. El privilegio, hermanos, de poder hablar de la palabra de nuestro Dios, obviamente, es algo extraordinario, es algo maravilloso, porque nos hace reflexionar, nos hace también a nosotros como predicadores poder contemplar en nuestras vidas las situaciones que incluso a veces nosotros mismos queremos que la iglesia entienda de la palabra de Dios. Antes de darles el título, hermanos, de este tema de esta hermosa tarde, al venir, hermanos, en el camino, servidor juntamente con mi familia, manejando, contemplando las cosas que pasan, que no pasan, que se escuchan, que se viven, las cosas que se experimentan, me ponía a pensar. Incluso en este lugar puedo pensar que en algunos, hermanos, venimos a la casa de oración porque tenemos una necesidad de Dios, de diferentes maneras. Algunos angustiados por las cuestiones familiares, algunos angustiados por las cuestiones civiles, algunos angustiados por las cuestiones personales. Cada uno de nosotros batallando, lo puedo poner entre comillas, batallando cada quien contra sus propios demonios. De una manera, luchando de poder salir a lo mejor de una jaula en la cual se encuentra uno atrapado por las diferentes dificultades que uno se encuentra. Lo cual me puso a analizar algunos versículos. Quiero que vayamos hasta el libro de Nehemías, en donde el pueblo de nuestro Dios, cuando ellos pasaron por unas dificultades, que creo que ustedes se acuerdan muy bien, llegó el momento de que por su pecado llegaron ellos a estar en un lugar, hablando de Judá, cautivos, en un lugar donde no podían alabar a Dios. Nehemías, en su capítulo 9, cuando ellos regresan de la cautividad de Babilonia, se ponen a analizar de las situaciones que ellos se habían olvidado. Dice el versículo 9 al versículo 11 de la siguiente manera: y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Bermejo, y diste señales y maravillas en Faraón y en todos sus siervos, y en todo el pueblo de su tierra, porque sabías que había hecho soberbiamente contra ellos. E hicístete nombre grande como este día, y dividiste la mar delante de ellos, y pasaron por medio de ella en seco, y a sus perseguidores echaste en los profundos, como una piedra en grandes aguas. Amén. El pueblo se acordó de que hubo un tiempo donde sus antepasados también estuvieron en dificultades. Hablando del pueblo de Israel en Egipto, se encontró afligido, se encontró en situación que no se habían ellos previsto. Cuando José es vendido, es llevado allá a esa tierra, él es puesto como segundo de Faraón, trae a su familia, son reconocidos porque a través de ellos Egipto sobrevive el hambre que pasó en aquel lugar. Pero no mucho tiempo después, toda esa descendencia de Israel fue puesta en esclavitud, pero Dios los libertó, como lo expresa aquí Nehemías.
Ellos, regresando de la cautividad de Babilonia, se vuelven a recordar y ellos entienden cómo es de que Dios los llegó a librar. Y esto me trae a pensar a veces en nosotros que creemos en Dios por la misericordia que Él tiene en la fe en Cristo Jesús. Llegamos nosotros a ver algo similar a través de lo que expresa el apóstol Pablo. Dice Filipenses, el apóstol Pablo, a través de lo que escribe a Filipos, Filipenses capítulo 4, y creo que nosotros conocemos este versículo 13, que dice, hermanos, todo lo puedo en Cristo, ¿qué? La pregunta viene, ¿lo creemos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si de veras lo creemos, es por eso el tema de esta tarde, que esperemos que lo consideremos. Quiero, hermanos, que se pongan de pie juntamente conmigo a ir al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo. Mateo capítulo 14. Acordémonos, todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Que me fortalece. Y el tema de esta tarde corresponde la lectura de Mateo capítulo 14, versículos 22 al versículo 31. Mateo 14, 22 al 31. Yo leo el primero, ustedes el siguiente y nos vamos a unir en el versículo 31. ¿Estamos ahí, hermanos? La palabra del Eterno dice así: y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él a la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a las gentes. Y despedidas las gentes, subió al monte apartado a orar, y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron, diciendo, fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló, diciendo, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y luego Jesús extendió la mano, trabó de él y le dice, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? El tema de esta tarde es caminar sobre las aguas. Caminar sobre las aguas al día de hoy, hermanos, ¿quién de nosotros lo podría lograr? Caminar sobre las aguas, ¿quién lo ha intentado? Pues el ser humano a través de algún aparato, como vemos a través de plataformas de madera, las naves, los barcos y infinidad, pues pueden pasar de un lado a otro sobre la mar, sobre las aguas y poderlo lograr, incluso sobre la misma agua que está sobre la tierra en esas naves que cruzan de continente a continente y hasta el mismo espacio. Pero hablando de manera física, personal, de un individuo, caminar sobre las aguas, pues realmente es dificultoso, a lo menos que tenga algún aparato. En esta circunstancia, los apóstoles fueron sobre un barco en el mar, se encontraban ellos, vinieron unos vientos. Nuestro Señor Jesucristo no estaba con ellos, se encontraba Él en la tierra despidiendo a las gentes, pero llegó el momento que se los encontró en la mar, que estaban ellos espantados por todo lo que estaba sucediendo. Lo ven a Él, dice que era un fantasma, y les dice Él que no era, que era Él exactamente, su maestro. Pedro, hermanos, con esa duda le dice, pues si eres tú, pues permite de que yo también vaya hacia ti y camine sobre las aguas.
En ese instante, escuchando la voz, atendiendo al llamado, Pedro salió del barco, fue sobre las aguas y ¿qué pasó? Caminó. Pero ya viendo en el camino sobre las aguas los vientos los cuales estaban atacando el barco, en ese momento él no tenía en dónde pisar, sino solamente las aguas, comenzó a dudar. Y en ese dudar comenzó a hundirse hasta el momento que pidió ayuda a nuestro Señor Jesucristo para que lo librase. Las últimas palabras son importantes aquí. Dice: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hasta el día de hoy, hermanos, yo les preguntaba y decía que si creemos lo que dice Filipenses 4:13. Si es así, muchas de las cosas que nosotros hoy en día pasamos, enfermedades, angustias, dificultades, créanme que vamos a encontrarnos en ciertas situaciones donde diríamos: todo lo puedo pasar, no importa cómo venga, porque el que está al lado mío es nuestro Señor. Él nos fortalece. Hay muchas dificultades de las cuales nosotros hoy nos vamos a enfrentar y hasta el día de hoy están resaltando más que siempre. Incluso en este inicio del cuaderno de escuela sabática vamos a hablar de algunos temas de los cuales muchas de las veces dentro de la iglesia se han dejado fuera cuando se habla acerca de la violencia, de la problemática que ha existido y de la maldad que está resaltando en el mundo y que nosotros en algún momento no nos esperábamos que pasara dentro del cuerpo de Cristo. Y que ahora es más evidente que la maldad hasta nosotros mismos ha llegado, porque hay alguien alrededor de nosotros rugiendo como león queriendo devorar. Hasta el día de hoy, hermanos, no solamente la violencia, les vuelvo a repetir, hay muchas cosas de las cuales nosotros estamos batallando. Miedos, depresión, enfermedades, pleitos familiares y demás, empleo, falta de, muchas cosas de las cuales nos ponen a pensar y nos ponen a afligirnos en la mañana que nos levantamos, pero nos olvidamos de algo muy hermoso. Al levantarnos tenemos una oportunidad de ¿qué, hermanos? De batallar con las dificultades que se nos presentan. Los apóstoles, o en específicamente Pedro, tenía la solución. Caminar sobre las aguas no es humanamente posible, pero él ya lo había logrado, tenía confianza, tenía fe, pero en el momento de darle lugar a las dificultades, se comenzó a hundir. Cuando nosotros vemos los problemas como el mundo, nosotros vamos a empezar a dudar y vamos a comenzar a afligirnos y afectarnos a nosotros mismos. De alguna manera podríamos nosotros ser opuestos a aquellos hombres del ayer que de alguna forma se conformaron con las dificultades que se presentaban, porque esas los hacían a ellos realmente personas fuertes. Dice la segunda carta a los Corintios, cuando hablamos de alguien tan único para nosotros, el apóstol de los gentiles, segunda carta a los Corintios en su capítulo 12, dice del versículo 7 al versículo 10 de la siguiente manera. Segunda carta a los Corintios 12, del 7 en adelante, dice: y porque la grandeza de las revelaciones no me levante desacomedidamente. Me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo,
porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. La pregunta que viene resaltando, hermanos, hasta el día de hoy, lo que nosotros tenemos como avance en lo que viene siendo en la vivencia del ser humano, en la ciencia, o en lo que nosotros hemos experimentado en medicina, vino porque simplemente el hombre lo quiso inventar o lo quiso traer a la luz, o porque hubo una necesidad, hermanos. Porque salió una necesidad en la tierra. Cuando hay una necesidad, resaltan las fuerzas de la persona o del ser humano. Yo les podría preguntar en su momento, aquí como congregación que los conozco de una cierta manera, hubo una necesidad y se juntaron para tener un edificio, una casa de oración como esta, ¿sí o no, hermanos? Si no hubiera la necesidad, ¿cuándo iban a encontrar un lugar y trabajar por él? No, se iban a encontrar en un lugar pequeño todavía sufriendo con las cosas que les faltaban, situaciones las cuales se encontraban. Todavía se iba a estar en una situación de pensamiento de querer tener algo más. Cuando nosotros encontramos el apóstol Pablo aquí, hermanos, él tenía en su momento, era una persona fuerte, era una persona sagaz, era una persona que de una cierta manera pues era admirado por el pueblo en la condición que él vivía. Tanto que tan admirable que era que en una etapa de juventud ya era aquel que ejecutaba las leyes de los judíos. Pero llegó su momento que nuestro Dios dice, para poder ser a este más eficaz en la obra la cual es mía, le voy a traer un aguijón, una enfermedad que lo ataque. Pablo le ruega a nuestro Dios, ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Y esas 3 veces Dios le contestó favorablemente? No. Dice, esas 3 veces que me contestas, lo que te voy a decir es que solamente mi gracia es suficiente para ti. Él contempla la situación y dice, me parece que es lo mejor para mí. Porque teniendo la enfermedad no me enaltezco, no me siento de más, sino más bien sirvo a la obra del Señor. A veces nos hemos puesto a pensar en eso, hermanos. Si tengo una dificultad en mi vida, ¿no creemos que es un momento para que nosotros analicemos qué tan capaces somos para sobresalir? En vez de sentirnos que somos aquellos de los cuales deberíamos de ser llevados de la mano a la solución. No funciona de esa manera. Cuando existe una dificultad, lo que uno debe de hacer es enfrentarla de frente y pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé la potencia y las fuerzas para lograrlo. Incluso cuando nosotros queremos algo, dice Santiago, hermanos, haciendo una cierta referencia acerca de lo que nosotros podemos lograr, dice la Epístola Universal de Santiago, capítulo 1, el versículo 5. ¿Quién le da lectura, hermanos? Santiago 1, 5. Amén. Si alguien está dentro de nosotros que está falto de sabiduría, ¿qué cosa que tiene que hacer? Entonces solamente lo que me cuesta es acostarme, le pido a Dios, para el día de mañana ya voy a tener sabiduría, ¿cierto? ¿Así no funciona? Cuando nosotros, en otras palabras, tenemos una enfermedad, voy a venir a orar a Dios y tan pronto termine la oración, ya soy sano. Viene el ministro, me unge y se desaparece. Voy a presentar una situación difícil que tengo, me dan un consejo y las cosas ya son de color de rosa. La verdad es que no. El ser humano tiene que trabajar
tiene que tomar lo que está a su disposición y hacer algo bueno de ello. Hay quienes se enfrentaron en la antigüedad algunos problemas y en su momento no pensaron dos veces, sino solamente en darle solución a lo que se presentó. ¿Qué dirían ustedes, hermanos, de alguna manera si se presentara una dificultad con sus hijos en donde estuviera en cuenta la vida de ellos? ¿Ustedes darían la vida por ellos? ¿Por sus hijos, hermanos, quienes tienen hijos? ¿Darían la vida por su esposa o por su esposo? Ahí le dudaríamos un poquito, ¿verdad? Por nuestros padres, para nuestros hermanos a su derecha, a su izquierda, ¿darían su vida? ¿Alguien desconocido, darían su vida por él? Quiero que vayamos al primer libro de Samuel, al segundo libro de Samuel, y veamos algo que sucede en esta historia. Segundo libro de Samuel, en su capítulo 23. Y si me permiten ahí alguno de mis hermanos con el micrófono, alguien que pueda darle lectura, en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 15 al 17. Quien tenga el micrófono, adelante, hermano. Beber yo la sangre de su vida, y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Amén. Para quienes no hayan escuchado la lectura en breve, y también quiero poner las circunstancias. Los filisteos y los israelitas están en pleito. Los filisteos habían tomado el área donde se encontraba Betlehem, y ahí había un pozo donde sacaban agua. David se encontraba lejos y de alguna manera dice: ¿cómo yo deseo de tomar agua de esa cisterna que se encuentra en Betlehem? 3 de sus, dice la palabra de Dios, de sus valientes, lo que hicieron es ir donde estaban los filisteos, porque estaban rodeando ese lugar. Fueron, se metieron, rompieron campo, tomaron el agua y se la trajeron a David. David la toma y dice: yo no la puedo beber, y la derrama. No es una ofensa, era una forma de respeto, diciendo: estos expusieron su vida, no voy yo a gozar algo sabiendo de que su vida vale más. Eso es lo que expresa David. Pero a lo que quiero llegar son varios puntos. Primeramente, David dice: tuvo un vivo deseo. Los valientes o sus compañeros de David entendieron qué es lo que necesitaba su Señor, y no pensaron en de que al ir al lugar donde estaban los filisteos podían haber sido ellos atrapados, muertos, torturados o lo que sea. Simplemente tenían un objetivo de ir y tomar el agua, regresar y dársela a su Señor, y eso es lo que hicieron. Pedro, hermanos, estaba en la misma situación. Saliendo del barco, caminó sobre las aguas, el blanco era Cristo, la conversación era con él, caminó sobre las aguas, pero en el momento que perdió la vista de ese punto que era Cristo, ¿qué pasó? Se hundió. Nosotros, hermanos, estamos aquí porque creemos en Dios y aceptamos a Jesucristo. Todo lo puedo a Cristo que me fortalece. Si tengo debilidad, es porque hay algo que nos hace falta en nuestro corazón, y ese es Cristo. Si hay una situación que veo imposible de lograrla, de alcanzarla, o de entenderla, o de aceptarla, es porque Dios todavía en su momento está esperando de nosotros que realicemos el trabajo. Dice la palabra de Dios, y debemos nosotros de entenderla de esta manera. Efesios capítulo 4.
El apóstol Pablo, hablando a los de Éfeso, Efesios capítulo 4, versículo 13. Adelante, mi hermano que tiene micrófono. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Amén. Nosotros tenemos una meta de llegar a ¿qué, hermanos? Lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de Cristo en su plenitud. Fíjense qué tan difícil. Yo les diría, ¿ustedes darían la vida por sus hijos? Sí. ¿Daríamos la vida por nuestros padres? También. ¿Por nuestros esposos, esposas? Pues diríamos que también. ¿Por un desconocido? Ahí sí le pensamos. Jesús, cuando fue crucificado, ¿por quién fue crucificado, hermanos? Por nosotros. ¿Nos conocía? Es más, creo que si nosotros pusiéramos en un libro todos nuestros antecedentes de vida, estaríamos nosotros diciendo, ¿cómo puede ser capaz de morir por mí siendo un pecador, un depravado y demás? Pudiéramos nosotros pensar, pero lo hizo, y lo hizo de voluntad propia. Nosotros, hermanos, lo que está pidiendo nuestro Dios no es de que lleguemos al momento de morir por alguien como lo hizo su Hijo amado, sino de que vivamos para Él y muramos para el mundo. Eso es lo que está pidiendo, y espero que se entienda bien. Nuestro Señor Jesucristo no llamó a Pedro a las aguas cuando le pidió Pedro que lo llamara para que se hundiera. Lo llamó para que caminara sobre las aguas, para que hiciera algo extraordinario, para que hiciera algo que el ser humano no puede hacer sin la facultad que Dios le permite. Y yo quisiera tomarlo de la siguiente manera. Cuando nosotros mostramos miedo, cuando nosotros mostramos temor, no hacemos nada diferente a lo que hace el mundo. Pero tomando un poco a la comparación, dice, hermanos, Apocalipsis de la siguiente manera. Cuando hablamos un poco acerca de las aguas, que creo que también ustedes lo han escuchado, Apocalipsis capítulo 17 y versículo 15, solamente para tomarlo como comparación. Mi hermana, si tiene micrófono, le da lectura. Apocalipsis capítulo 17, el versículo 15, solamente como referencia para el ejemplo. Y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Amén, gracias, hermano. En esta comparación que hace Juan el teólogo en esa visión, dice, las aguas que son gente, son pueblos. Si lo tomamos en ese pensamiento, a Pedro le está diciendo nuestro Señor Jesucristo, dice, quiero que sobresalgas a la humanidad y no seas como el resto del mundo, y seas sobre ellos. Ahora, ¿por qué digo, hermanos, que esa fue la narración? Vamos a ir a Mateo para que veamos lo que nuestro Señor Jesucristo expresa acerca de su iglesia. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, otro de mis hermanos que lo tenga a la mano, hermano Roberto. Dice el 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Nos buscó nuestro Dios a nosotros para ser escondidos, para que estemos nosotros envueltos con el resto del mundo, o para sobresalir, hermanos. Nos hizo para sobresalir, nos buscó para que seamos un pueblo especial para aquellos de los cuales no somos participantes de ello. Dice San Juan capítulo 17, cuando habla de sus apóstoles o sus discípulos, nuestro Señor Jesucristo,
expresa lo siguiente. San Juan, capítulo 17, versículo 15. A ver, mis hermanos, también, si lo tienen a la disposición, le pueden dar lectura. Dice así: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. ¿Nosotros dónde nos encontramos? ¿Dónde vivimos? En el mundo, en esa esfera donde está toda la maldad. Pero dice nuestro Señor Jesucristo en esta oración que Él hace, pero en el versículo 15 dice: yo no pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Cuando nosotros vemos todo esto, hermanos, y de veras lo vamos comprendiendo, vamos a encontrar de que nosotros tenemos algo tan importante que es nuestro Dios. Tenemos una confianza que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando actuamos como el mundo, que no tiene fe, no tiene confianza, no tiene incluso una guía para alcanzar la vida eterna, pues no somos diferentes. Somos igual que ellos y no somos llamados para eso, somos para ser aquellos de los cuales superan esa mentalidad y ese pensamiento. Llega su momento que se nos presenta una dificultad, deberíamos ser como esos valientes. ¿A dónde está para ir? ¿Dónde está esa problemática? Yo la quiero enfrentar, porque lo que dice Pablo, Cristo está conmigo, no hay nada que yo no pueda hacer. Es más, mi mira no es la vida de este mundo, sino la vida venidera. Si por alguna razón Dios me pone una situación que para el mundo es difícil, como una enfermedad, para mí como hijo de Dios es un momento de brillar y sacar la potencia de ello, diciendo: creo en Dios y lo que tengo de vida lo haré viviendo en obediencia a su grandeza. ¿Es difícil? Claro. ¿Quién de nosotros quisiera estar enfermo y sufrir como lo hizo Job, hermanos? Pero leamos lo que expresa Job, aún con todas las dificultades. Dice: pues Dios da, Dios quita. Sea quien bendecido, hermanos. Sea Jehová bendecido, o sea nuestro Dios bendecido. Nosotros hasta el día de hoy tenemos ese llamado. Nosotros tenemos realmente esa oportunidad de que consideremos lo siguiente. El apóstol Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta y dice lo siguiente. Segunda carta a Timoteo, dice el capítulo 1, versículo 7. Adelante, mi hermana. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Amén. ¿Tenemos el espíritu de temor? Si creemos en Cristo, no. Sino el de fortaleza, el de amor y de templanza. El espíritu de Dios, hermanos, es el que debe de sobresalir. Cuando nosotros nos sentimos débiles, es por lo siguiente. Dice Gálatas, que nosotros también en algún momento hemos escuchado, Gálatas capítulo 5, versículo 17 rápidamente, y dice: porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que queréis. ¿Qué se opone aquí, hermanos? La carne contra el espíritu y el espíritu. ¿Quién va a ganar en nosotros? El espíritu. Y si tenemos el espíritu de temor, lo que dice Filipenses es una realidad, y cuando se nos presente resaltar sobre esas aguas, lo haremos sin dudar y con mucha confianza. Caminaremos de una manera figurada sobre las gentes y estaremos levantando uno por uno a nuestro camino, para que no seamos los únicos que caminemos sobre esas aguas, sino para que todo eso que se pisa de algún momento simplemente sea un vacío, y todas las personas que son mostradas como aguas, todas puedan caminar y dirigirse a aquel por el cual nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo.
Algunas cosas que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida, hermanos, viene siendo el de tener confianza en lo siguiente. Quiero que vayamos a Salmos para poder ver algo tan maravilloso que expresa. Este es David concerniente a las dificultades que él se enfrentaba. Salmo 25, hermanos, y sí me gustaría que uno de mis hermanos le dé lectura. El Salmo 25, quien tenga, mi hermano Roberto, si tiene a la mano, el Salmo 25, versículos 16 al versículo 20. Dice de esta manera: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos que se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Amén. ¿David se sentía angustiado? En este salmo, si le ponemos sentimiento, puedo pensar que estaba llorando, de rodillas, adolorido y a lo mejor de alguna manera no teniendo esperanza. Pero al poder él encontrar todo esto en su corazón, él se derrama ante el Señor y pide. Pero debemos nosotros de entender de que David no solamente pide perdón, sino que él mismo reconoce su maldad y acepta el castigo y se vuelve a rejuvenecer su espíritu en la manera de pensamientos, de dirigirse a hacer el bien. Cuando nosotros queremos realmente que Dios nos ayude, que en su momento haga en nosotros ese trabajo, pues debemos de pedirle. Y debemos de pedirle sin dudar. Por eso lo que leíamos ahí en Santiago dice: aquel que tiene necesidad de sabiduría, demándela y sin dudar, sin sentirse de que de alguna manera no va a hacer nuestro Dios la labor en nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo único que pudiste haber pedido es: dame más confianza para poder soportar estas olas que me están atormentando, este viento que me está aventando de un lado para otro. Lo que él tenía que haber dicho debería de haber sido eso. Y esa es una verdad también. ¿Por qué, hermanos? Porque se necesita un crecimiento, decía mi hermano hace un rato. Es una etapa en la cual nosotros tenemos que lograr. No porque simplemente creamos en Cristo y aceptemos que Dios es el creador de todas las cosas, ya nos hace a nosotros aquellos capaces de enfrentar realmente las dificultades que se nos presentan. Dice, hermanos, Gálatas, regresando a lo que dice Pablo, Gálatas en su capítulo 4, también si le dan lectura a mis hermanos, el versículo 14. Gálatas 4, perdón, Efesios 4:14. Efesios 4:14. Dice así: que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Amén. Quiere decir que hay unas etapas dentro de la iglesia como creyentes, ¿cierto? Aquel que inicia creyendo, ¿cómo se considera? De acuerdo a la palabra de Dios, un niño. Y aquel que ya se desarrolló en la fe, ¿cómo se le llama? Un adulto. Entonces, cuando el apóstol Pablo hace esta referencia, que incluso el versículo anterior que leíamos, de llegar a la medida y de la edad de Cristo Jesús, está diciendo: para que puedas enfrentar todas estas clases de dificultades y problemáticas y todo lo que venga en este mundo, porque ahí vives, tienes que crecer y no ser un niño, sino un adulto. Y para poder llegar a ser un adulto, uno debe de enfocarse en hacer la voluntad de Dios en todos los aspectos.
Una de las cosas que yo puedo decirles, hermanos, y por la palabra de Dios que expresa, tuve una vivencia porque estuve en el ejército y me identifico lo que dice Pablo. Vamos a ir a la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2. En el ejército, hermanos, para poder pasar de civil a ser un soldado, se requiere disciplina, se requiere dedicación, pero también se requiere valor y coraje para poder lograr alcanzar el de ser un soldado que defiende la posición en la cual se encuentra su nación, al objetivo, a la misión que se le es dada. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, dice, hermanos, del versículo 3 al 5. ¿Quién lo tiene a la mano? Adelante, hermano. Dice así: Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también el que lidia no es coronado, sino lidiare legítimamente. Amén. Dice, tú sufre los trabajos como fiel soldado. Aquel que es soldado, dice, no se embaraza ¿con qué? Con los negocios de la vida. Dice, no puede ser soldado y civil a la misma vez, ¿o sí? No. O bien lo eres, o bien no lo eres. Incluso la misma palabra también lo menciona. O bien eres frío, o bien eres caliente, porque si estás a la mitad, no sirves, hablando de ser tibio. La palabra de Dios lo menciona. Tiene que haber un crecimiento, esa es una verdad. Pero en ese crecimiento se debe de ir demostrando de que uno tiene de parte de Dios la capacidad de comprender de que la vida en esta tierra, en todo lo que nosotros vamos a experimentar, no es fácil. Incluso en esta vida, hermanos, vamos a tener dolor para poder experimentar realmente el deseo, el corazón y la entrega que tenemos delante de Dios. El pueblo de Israel en el desierto dice que durante todos esos años, ¿por qué los hizo estar dando vueltas y vueltas en el desierto? Dice, para probarlos, para ver si obedecían a Dios o no. De 600 y tantos de los cuales salieron de Egipto, dice que de todos esos de 20 años para arriba, los únicos que calificaron para entrar a la tierra prometida fueron ¿cuántos? 2. Imaginémonos un porcentaje insignificativo. Si nosotros lo ponemos hoy en día aquí en la reunión que tenemos, creo que no sería equivalente ni siquiera a 1 en esa comparación. Lo que quiere decir, hermanos, que parece ser imposible, ¿cierto? Si lo ponemos en ese contraste, ¿no? 600,000, 2 lograron la prueba. ¿Cuántos seremos aquí más o menos? ¿Unos 90? ¿Más o menos? Si 600,000, 2 alcanzaron la prueba, de unos 90, ¿cuántos, de acuerdo a esa ecuación, alcanzan la salvación? Ninguno. Parece imposible, ¿verdad? Yo pregunto, hermanos, ¿el hombre caminar sobre las aguas es imposible? Sí. ¿Pero quién sí caminó? Bueno, Jesús lo tenemos, que Él estuvo ahí, pero Pedro caminó sobre las aguas. Quiere decir, hermanos, que para nosotros no hay nada imposible si tenemos a Dios. Para el hombre sí lo es, pero para el Hijo de Dios no lo es. Y eso es lo que nosotros nos debemos de llevar en esta tarde. No importa qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que nosotros nos angustia o qué es lo que no podemos encontrar salida. Pongámonos en las manos de Dios y Él nos dará la solución, pero siempre y cuando nuestra entrega no sea de palabra, sino de hecho. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a terminar con lo que dice Salmo 146.
Salmo 146, versículo 5 al versículo 8. Salmo 146, versos 5 al 8. Antes de darle lectura, hermanos, el tema de esta tarde se llamó ¿cómo? Caminar sobre. ¿Podemos caminar sobre las aguas? Claro que sí. ¿Vamos a caminar con miedo o con valor? Con valor. ¿Qué es lo que nos va a quitar del amor de Cristo? Dice el apóstol Pablo. Cuchillo, angustia, hambre. ¿Qué nos va a apartar del amor de Cristo? Nada. Eso es lo que debemos de llevarnos hoy en esta tarde. ¿Estamos ahí, hermanos? Todos juntos se dice la palabra de Dios así: bienaventurado aquel en cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza es en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad siempre, que hace derecho a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová suelta a los prisioneros, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Amén. Hermanos, tenemos nosotros realmente una vida complicada. Tenemos nosotros delante de cada uno problemas que solucionar. Tenemos oportunidades, no tenemos problemas. Podemos alcanzar éxito y dejemos de pensar en el fracaso. Lleguémonos al Señor y no dejemos que el enemigo nos atrape. Cada una de estas cosas, si las analizamos y pensamos, estaremos escuchando esas palabras por parte del Maestro: venid a mí, benditos de mi Padre. Esa es la esperanza, ese es el deseo. Caminemos sobre las aguas con confianza, con valor, y seamos los que sigamos a Cristo y digamos al mundo: lo imposible para ti es posible en el Señor. Que Dios bendiga su palabra y a cada uno de ustedes, mis hermanos, a nosotros.